Estamos aquí desde el altar de la Iglesia Universal de Bonaire con una persona que fue transformada, fue bendecida. Hoy ella tiene paz, una vida transformada. Pero escucharemos su historia, cómo era la vida de esta persona primero que llegara a la Iglesia Universal. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María López. Señora María, ¿cómo era su vida primero que llegara a la Iglesia Universal? Pastor, mi vida era un desastre, que tenía 45 años fumando y yo no podía dejar de fumar. Me faltaba ayuda del Señor porque yo sola no podía dejarlo por motivo de que yo traté 2 o 3 veces y no lo podía dejar. 2 cajas por día me tomaba, yo fumaba 2 cajas. Esos 45 años para mí fueron muy fuertes porque ya mi esposo estaba al punto de separarse de mí porque él dice que yo valía mal de ese vicio, de ese cigarrillo. Y ya eso estaba al punto de un colapso porque él no soportaba y yo no lo podía dejar. Y en la parte económica, ¿cómo eso le afectó, señora María? Me afectó bastante porque yo no estaba produciendo y estaba gastando un dinero que no tenía. Porque eran 2 cajas. Eran 2 cajas y más el diaria. vicio, porque tenía vicio también de otras cosas. ¿Qué otros vicios usted tenía, señora María? Pastor, yo tenía un vicio de jugar en casino y la lotería que yo estaba ya casi al tirarme del puente porque era gastando dinero que no producía. Y mi esposo decía, ¿y dónde está el dinero? No, y se armaba pleito. Había problemas por Había eso. problemas porque... ¿Usted buscaba la suerte para solucionar problemas que ya venían por causa del vicio? Así es. Y usted quería tener una suerte en conseguir un dinero, pero nunca. Solamente problemas. Problemas y más problemas y también tenía ese problema de insomnio que yo no podía dormir. En las noches yo cuando ponía mi cabeza sentía como muchas bolitas estrellando en mi cocina, en mi almohada, y yo me levantaba de ahí y yo no podía dormir. Yo estuve casi al virar loco, pues, yo no podía dormir, no tenía paz. Okay. Hasta que un día, yo a las 12 de la noche, no puedo dormir, prendí la televisión y estaban dando el programa, estaban haciendo la oración al vaso de agua y cuando el pastor nos dijo que traigamos el vaso de agua y lo pusiéramos delante del televisor, yo comencé a tomar el agua y caí durmiendo. Ese día que usted participó de la programación de la iglesia, sí, consagrando el agua, ¿pudo dormir? Pude dormir toda la noche, entonces yo le dije a mi esposo, búscame esa iglesia, porque dormí y me sentí una felicidad que no hay palabra para decir, porque no tenía esa felicidad. Usted sabe lo que 1 año y 7 meses sin dormir. 1 año y 7 meses, señora María. Sin dormir. ¿Y usted bebía algún remedio para eso? Bebía de todo, pastor, y no dormía, y yo dije, bueno, ya... ¿Sus noches eran como el día? Estas noches van a ser como si fueran el día, ¿o no? Porque es que uno se acuesta con un deseo de dormir y mi esposo roncando y yo levantada y no podía dormir. ¿Eso trajo algún problema de salud, algún problema físico en su cuerpo, en su salud? Sí, porque tenía el cuerpo, yo estaba nerviosa y yo pensaba que ya eso no tenía solución. Pues yo dije, ya yo he tomado pastillas, yo he ido al médico, he tomado todo lo que me han dicho que es bueno para dormir y nada, que yo no puedo dormir. Y ese día que usted participó de la oración por el programa de televisión, ya usted vio una diferencia de poder dormir ese día. Vi esa diferencia y busqué esta iglesia a donde fuera. Yo dije, yo no sé a dónde está esa iglesia. Entonces salió en el periódico y yo le dije a mi esposo, búscame esa dirección. Okay. Y él me llevó. Estoy feliz. Ya. Por eso su testimonio está siendo contado en el altar de la iglesia. ¿Cómo, cuando usted llegó, que usted buscó la iglesia, usted vio esa invitación, qué hizo usted, señora María? Porque muchas personas piensan, ella dejó el vicio, fueron 45 años, pero usted luchó, usted hizo alguna cadena de oración, le orientaron a luchar en contra de ese vicio. ¿Cómo usted venció los vicios y los problemas que usted tenía? Yo vencí por la obediencia. El pastor dijo, venga a hacer esa cadena. Yo hacía mi cadena y yo fui por lo menos liberada de todos los vicios y también fue una bendición grande porque más gentes también que estaban en esas condiciones fueron curadas y ahora yo puedo decirle que soy feliz.
Libre del vicio, no tiene más vicio. No tengo más vicio. 45 años en el cigarrillo, en los vicios de azar, insomnio, sin poder dormir, el nerviosismo, el problema en el casamiento. Hoy en día, una vida bendecida. Una vida bendecida por completa. Entonces, he seguido los caminos del Señor y el Señor me ha bendecido económicamente. Puedo decir que el Señor me ha dado tantas cosas que yo ni pensaba que la merecía, porque no conociendo lo cual la grandeza de Él, bueno, por la obediencia, porque el que obedece la palabra de Dios, Dios lo bendice. Y en todos los ámbitos, porque hasta mis hijas han encontrado bendiciones. Las bendiciones. Hoy, ¿cómo usted se encuentra en su vida espiritual? ¿Cómo usted se encuentra en su salud, en su vida financiera? Pastor, a mí no me falta nada. Le doy gracias a Dios y a lo universal que todo lo que yo pensé que no podía tener, tengo. Tengo paz, tengo bendición económica, tengo una familia completamente llena de amor, que había un pleito, eso era pleito, y ya yo no puedo decir que estoy feliz. ¿Qué representa para usted, señora María, la presencia de Dios, el Espíritu Santo? Mire, pastor, lo más importante de todo es el Espíritu Santo, porque ya Él nos va guiando y nos da sabiduría que nosotros no conocíamos. Las cosas que uno reciba, vamos a decir, bienes, vida económica, no es tan importante como el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la guía de nosotros. Para usted, el Espíritu Santo es lo más importante y es su guía. Y la paz que uno siente, porque esa paz, el dinero ahorita vamos a decir no la da, pero el Espíritu Santo te da esa paz que ningún dinero se puede comprar, esa paz que usted siente en su corazón. Amén. Señora María, hay personas que están viendo esta programación, están escuchando, viendo su testimonio y están con una vida destruida, matrimonio destruido, en los vicios, puede ser vicio del cigarrillo, vicio del alcohol, vicio de alguna droga. ¿Cuál sería su mensaje para esa persona? Bueno, el mensaje para mí, para esa persona, que hagan como hice yo. Venir a Universal y no mirar ni para la izquierda ni la derecha, sino obedecer. Obedecer, porque aquí es que está la paz. Las puertas de la Iglesia Universal del Reino de Dios en todo el mundo, no solamente aquí en la isla de Bonaire, pero en todo el mundo está con sus puertas abiertas. Y usted que desea ser feliz, ser libre de los vicios, libre de alguna maldición, usted puede acercarse y todos son bienvenidos.